Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TLIS programada para hoy, viernes 19 de enero, con el tema asma infantil a cargo de la doctora Carla Cortijo Alfaro, médico asistente del Servicio de Pediatría de la Subespecialidad de Neumología Pediátrica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cortijo. Estamos atentos a su presentación. Adelante. Buenas tardes con todos. Sí se puede visualizar ya las llaves. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco lo que es asma infantil, ya que este es un tema importante y de prioridad, ya que nuestra ciudad, sobre todo en el caso de Lima y bueno, Perú, es una de las ciudades principales en las que encontramos una alta frecuencia y prevalencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es el asma? Iniciamos con parte de la definición. Bueno, vamos a manejar algunos tópicos en esta tarde. En el caso del asma, vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria. Son puntos importantes recordar la parte de la definición, ya que muchas veces hay dudas respecto a que los papás nos mencionan, pero si mi hijo ya está con tratamiento y lo recibió por un tiempo, ¿por qué nuevamente vuelve a presentar, digamos, una crisis, ¿no? Recordar que el asma es una enfermedad crónica, ¿no? Inflamatoria crónica. Esta va a afectar sobre todo la vía aérea inferior y se va a caracterizar porque van a tener episodios que van a ser reversibles y estos episodios se van a caracterizar porque van a generar obstrucción y van a, digamos, tener un mecanismo de producción de hiperactividad bronquial, ¿no? Voy a más adelante mencionar la parte de la fisiopatología un poquito. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar, digamos, a una persona. Las flechitas señalan la parte del ingreso de aire, ya sea por nariz o boca. El ingreso a nivel, digamos, de lo que es la laringe, tráquea, llega hacia los pulmones, a lo que son los bronquios. Y el aire, como observamos aquí, ingresa por los bronquios y también sale, ¿no? En el caso de los bronquios, vamos a ver que se encuentran revestidos, la parte roja, digamos que observamos por aquí, vamos a ver que es una estructura muscular, ¿no? Y eso es importante recordarlo porque justamente de esto va a depender mucho la parte del mecanismo, digamos, de acción de los medicamentos que utilizamos en el tratamiento del manejo del asma, ¿no? Entonces, hablamos de términos de inflamación, mencionamos que era una inflamación crónica. Esta inflamación va a estar mediada por células, dentro de las más conocidas, probablemente habremos escuchado lo que son los eosinófilos, ¿no? La gran mayoría de papis que les han indicado algún estudio, quizás adicional, les han pedido un hemograma para ver el recuento de eosinófilos. Lo que son también las células inflamatorias, dentro de ellas las principales. También tenemos lo que son los mecanismos de reactividad bronquial, por los cuales no solamente los eosinófilos, también otras células, ¿no? Linfocitos, neutrófilos, etcétera, van a ingresar o van a ser llamados a la parte, digamos, de la mucosa respiratoria para, digamos, reaccionar frente a los alérgenos o a los estímulos agresores, ¿no? A nivel de la mucosa respiratoria. Y a su vez, esto va a generar una obstrucción. Y como observamos acá, en la parte, digamos, derecha, ¿no? De la pantalla, esta parte muscular que inicialmente la vemos bien relajada, vamos a observarla toda apretada, ¿no? Toda contraída. Y a ese fenómeno le llamamos la parte de lo que es el broncoespasmo, ¿no? Y con ello va a haber una disminución de la luz, ¿no? Digamos, del diámetro del bronquio y por eso observamos esta imagen de aquí del lado derecho. Lo vamos a observar aquí un poquito mejor. En esta imagen primero vamos a observar lo que es un bronquio sano, ¿no? Está completamente abierto. Aquí vamos a observar la parte de las fibras, digamos así, o la estructura muscular, la mucosa respiratoria, ¿no? Aquí van a estar las células respiratorias, la parte, digamos, de la, digamos, del epitelio respiratorio. Y aquí vamos a encontrar, como ya se observa aquí, una mucosa inflamada, donde ya ha venido la parte de las células inflamatorias,
se ha llenado, digamos, de moco, va a haber hipersecreción de moco, ese bronquio está bien hiperreactivo y también observamos la gran diferencia respecto a este músculo que está bien relajado, respecto al músculo que lo observamos aquí todo bien apretadito, ¿no? Bien ajustado ahí, la parte del broncoespasmo. Y además otro fenómeno que antes no se creía que había a nivel de pediatría, sino solamente en el caso de los adultos, y por eso es que ha habido un cambio respecto al control o al tratamiento controlador respecto a los pacientes pediátricos, es lo que es el remodelamiento bronquial. ¿Qué quiere decir? Que hay un fenómeno de cambios que pueden, de acuerdo a estos episodios o esta inflamación crónica, pueden haber cambios tales que ya no se pueda, digamos, regresar a su estado basal, ¿no? Y estos cambios van a permanecer en el tiempo, generando consecuencias posteriores respecto a la disminución de la función pulmonar, ¿no? Incluso desde edades muy tempranas. Por ello es que es importante un tratamiento, una evaluación y un tratamiento a tiempo, ¿no? En realidad esto es un resumen para que de todas maneras veamos que un bronquio normal va a tener sus diferentes capas, estructuras, va a haber una inflamación que al inicio va a ser agudo, van a haber episodios de obstrucción bronquial con diferentes manifestaciones que también los vamos a mencionar, la tos, el silbido de pecho, la dificultad, o la presión de pecho, la sensación de falta de aire, van a haber mediadores inflamatorios que son estos términos que mencionamos aquí, algo difíciles quizás en alguno, quizás de los papis no son familiares para ustedes, que son las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, etcétera, que básicamente son mediadores inflamatorios, son sustancias inflamatorias que van a generar toda que esta inflamación aguda pues progrese o persista en el tiempo y se convierta en una inflamación crónica. Y por ende va a llamar a unas células y estas células van a perpetuar esta inflamación, generando un remodelamiento finalmente del bronquio, ¿no? Disminuyendo con ello lo que es la capacidad o la función pulmonar, ¿no?, del paciente. Es importante recordar y no confundir lo que es el cuadro del asma respecto a una crisis asmática. La crisis asmática es el episodio agudo, es el momento en el que el niño tiene todos los síntomas de manera súbita o es el incremento progresivo de estos síntomas en el cual el niño estuvo frente, digamos, a un agresor, por decirlo así. Pintaron la casa, que es algo común también, y ese componente acrílico de las pinturas, de un momento a otro el niño empieza a sentir que le falta el aire, empieza a toser exigentemente, en algunos casos esa tos incluso les induce al vómito, y eso, digamos, se genera en minutos, incluso en horas, esa dificultad respiratoria, le sirve el pecho, lo llevamos inmediatamente por la emergencia. Hay otros niños que estas crisis pueden ser un poquito más digamos, subagudas. Pero estas crisis vienen a ser estos cuadros o estos episodios de incremento progresivo de los síntomas, ¿no? La enfermedad en sí es esa inflamación crónica, ¿no? Hay que diferenciar un poquito esa parte, porque algunos papis dicen, no, mi niño no tiene asma porque a él no le falta el aire, ¿no? Él no le sirve el pecho, no le falta el aire, no. Es que usted está confundiendo la crisis con la enfermedad en sí. No todos los niños generalmente tienen crisis, digamos, todo el tiempo, ¿no? Puede que solamente tenga una tos, digamos, nocturna, o puede que solo con el ejercicio tenga un poco de tos o algo de cansancio, puede que cuando se ría tosa, ¿no? Hay ciertas, digamos, características que nos pueden estar dando indicio de que su pequeño tenga un cuadro de asma, ¿no? Respecto a la parte de la prevalencia, importante que a nivel mundial es un problema en realidad que no solamente hay en nuestro país, sino es a nivel de todo el planeta, ¿no? Y que afecta aproximadamente a 339.4 millones de personas en todo el mundo. Más del 50% de los pacientes que tienen cuadros de obstrucción bronquial no consultan, digamos, o no recurren a una atención médica. Y en el caso de Perú estamos en un 19.6% de prevalencia y en el caso de Lima pues tenemos un 12% de prevalencia. ¿Cuáles son estos síntomas? Ya habíamos comentado algo de ello. En general vamos a tener sensación de falta de aire, vamos a tener una tos seca, ¿no? Mayormente, generalmente, silbido de pecho,
o presión de pecho, van a ser los síntomas característicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos factores que van a desencadenar estos síntomas? Los más frecuentes y digamos que en primer lugar van a encontrarse las infecciones virales, ¿no? La parte de las infecciones virales, digamos los resfríos, no todos ellos pueden desencadenar estos cuadros, digamos, de asma, ¿no? Pues a tos, en un resfrío normalmente la tos puede durarle de 7 a 10 días, pero este niño pues se resfría, todos mejoraron y este niño sigue con una tos de más de 2 semanas, una tos seca, prolongada. Eso ya no es, digamos, por una infección, por la infección viral, sino quizás ese niño tiene hiperactividad bronquial o un cuadro inflamatorio, ¿no? Quizás es un cuadro de asma. Y bueno, también tenemos otros desencadenantes como son los ácaros del polvo, la presencia de mascotas en sí, no es el pelo, sino es el epitelio, digamos la piel, ¿no? La que contiene estos componentes alergénicos que son para nosotros, ya sean del perro, del gato, hámster, caballo, etcétera. Irritantes, ¿no? Digamos inhalados, como pueden ser los aerosoles, los insecticidas, ambientadores, como había comentado, las pinturas, que eso es muy frecuente, la parte de disolventes, los humos, ¿no? Puede que en casa haya acumulación de, digamos, de peluches, almohadones, ¿no? Zonas o áreas de la casa donde haya mucha acumulación de objetos, donde el niño ingrese a ese lugar y empieza con los estornudos, la tos y empieza con todos los síntomas, ¿no? Estos vienen a ser los desencadenantes más frecuentes. Así como en la imagen, los ácaros no los podemos ver, son microscópicos, pero usualmente se encuentran en la parte, digamos, de los almohadones, en los peluches, en el epitelio de las mascotas, ¿no? En los insecticidas, en los aerosoles. Bueno, cuando tenemos la parte de los peluches o hay cosas muy amontonadas, ¿no? En las habitaciones, hay que tener siempre ese cuidado. ¿Cómo llegamos al diagnóstico del asma? Eso también es muy importante y, digamos, la causa también de esta, digamos, de esa exposición, ¿no? Para el diagnóstico del asma. El diagnóstico no lo da ningún digamos, examen en sí. El diagnóstico es clínico, netamente es por la parte de los síntomas, ¿no? Los signos y síntomas que presentara el paciente, la periodicidad de los síntomas, y la respuesta también al tratamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser clínico. Clínico quiere decir signos y síntomas. Entonces, van a haber preguntas claves que vamos a tener que realizar a los pacientes en consulta, como cuáles, por ejemplo, aquí tenemos si ha tenido silbido, pitido en el pecho, si ha tosido sobre todo a nivel de la noche o en el digamos, más la tos a predominio nocturno. ¿Y por qué se da ello? Pues básicamente porque nosotros, digamos, en el cuerpo sintetizamos de manera natural lo que son elementos antiinflamatorios, que en este caso son los corticoides, los corticosteroides los sintetizamos para, digamos, mantenernos activos durante el día, ¿no? El cuerpo es sabio. Durante el día tenemos bastante estrés ya que realizamos mucha actividad. Entonces necesitamos estar con energía, proactivos, hacer nuestras actividades, ya sea en el caso de los niños, pues la parte de ir a la escuela, ¿no? Estar despiertos, atentos, ¿no? El juego, ¿no? La actividad, la creatividad, tenemos que estar, pero despiertos. Entonces, por ello es que nosotros tenemos, digamos, estas hormonas o estas sustancias mucho más elevadas, ¿no? Y ya por la noche necesitamos que estas sustancias estén disminuidas, ¿no? En el cuerpo. ¿Para qué? Para poder guardar reposo, descansar. Y en ese caso, estas sustancias como disminuyen y son sustancias antiinflamatorias, entonces los componentes inflamatorios, si es que hubiese, digamos, estuvieran presentes, van a aumentar. Y por eso es que es el predominio nocturno, sobre todo de los síntomas, ¿no? Lo otro también, si es que hay otros estimulantes como pueden ser el ejercicio, ¿no? Si es que estos síntomas se presentan o incrementan con el ejercicio, con el llanto, con la risa, si es que ha tenido, digamos, si es que ha tenido resfríos y eso le duran más de 10 días, los síntomas, si es que ha necesitado algún tipo de medicamento o ha utilizado algún inhalador y eso le ha ayudado, ha mejorado con este tipo de medicación, también es importante ello. Si es que hay algún antecedente de alergia, eczema atópico en el caso de los niños menores de 3 años, en el caso de un antecedente familiar, padre o madre con antecedente de asma, ¿no?
En este esquema vemos una especie de resumen de cómo nosotros llegamos a una disquisición, de cómo llegamos al diagnóstico. Uno es la parte clínica, que es lo más importante que habíamos comentado. Si clínicamente hay tos, hay sibilancias, respondemos algunas preguntas positivas respecto a al cuestionario que hemos mencionado previamente, pero además contamos con, digamos, una evaluación, porque también hay exámenes auxiliares, que como su mismo nombre lo dice, son exámenes adicionales que nos sirven para corroborar o para poder llegar a un diagnóstico y también para poder monitorizar y realizar el control de la enfermedad. En este caso es la espirometría. Dependiendo de la edad, también contamos con otros estudios, ¿no? En este caso, bueno, en esta guía que se ha tomado de la guía del GEMA, de la guía española, mencionan aquí la espirometría, ¿no? ¿Cuál es para evidenciar el patrón? Como hemos visto, el bronquio es como una especie de tubo, ¿no? Entonces, cuando hay limitación al flujo por la parte de la obstrucción bronquial, vamos a observar cierto patrón. En este caso va a haber un patrón obstructivo porque va a haber limitación del flujo del aire, entonces va a haber una obstrucción. Entonces, ciertos marcadores o patrones que nosotros lo vamos a ver en la espirometría nos van a decir, ¿responde o no responde? Si hacemos solamente la prueba, realizando solo una parte, es decir, haciéndole que el niño sople en una primera instancia, probablemente su espirometría sea normal. Idealmente, en los niños, las espirometrías pueden ser normales. Por eso es importante colocarle el beta 2 y realizar la prueba de broncodilatación. Se le aplica el salbutamol, son 4 disparos de salbutamol, y después de colocarle el salbutamol, 15 minutos después, 15 a 20 minutos después, se le vuelve a decir que vuelva a soplar. Y después de ello, comprobamos los valores. Si realmente hubo una mejoría y ese bronquio con el salbutamol, que es un broncodilatador, se abrió y mejoró la parte de sus valores de B1, capacidad vital, bueno, hay algunos, digamos, marcadores que nosotros vamos a ver en la espirometría. Si hay un cambio, no más del 10%, entonces nosotros decimos, es una prueba positiva. Si es una prueba positiva, el diagnóstico es asma. Y lo otro es para ver el grado, de acuerdo a las desviaciones estándar, el grado de obstrucción que tiene el pequeño, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver, digamos, la parte del grado de obstrucción, el diagnóstico y el control de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo de tratamiento va a recibir el paciente? De acuerdo al objetivo que yo quiero, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso de la espirometría, este es un pacientito. La espirometría usualmente se realiza a partir de los 6 años, pero se puede realizar en niños menores. Incluso hemos realizado en niños a partir de 4 años. Siempre que, o de qué va a depender, de que el niño colabore. Si el niño nos colabora con las instrucciones, se le puede realizar incluso, las guías mencionan desde los 3 años, pero bueno, en la experiencia personal, solamente a partir de 4 años en adelante, bueno, se ha conseguido realizar lo que es la espirometría. Y bueno, las guías también mencionan que usualmente los niños que obedecen órdenes y que nos hacen, digamos, nos siguen las pautas de la espirometría, usualmente es a partir de los 6 años. Y es una evaluación de elección para lo que es el diagnóstico y control del asma. En este videíto, este paciente tiene 12 años y se le coloca una pinza nasal, ya que queremos que todo el aire se elimine por la boca. Se le pide que tome el aire y que sople fuerte con toda la fuerza, que bote, lo máximo que pueda hasta que se quede sin aire y luego culminamos la prueba. Parece sencillo, en realidad no lo es, porque incluso se ponen bien rojitos por toda la presión que uno tiene que hacer, ¿no? Y luego de ello se repite 6 maniobras y se eligen las 3 mejores y de acuerdo a ello, otra vez se le vuelve a aplicar el inhalador, como les expliqué, se descansa 15 minutos y nuevamente se vuelve a pedir que sople. Y de acuerdo a los valores, uno va viendo si es que el paciente tiene o no tiene el diagnóstico de asma y se va haciendo el control de acuerdo al grado de obstrucción, ¿no? Entonces ahí está introduciendo, está tomando aire y sopla, como ahí menciona, ¿no? Fuerte, 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 se ve el esfuerzo que él realiza. Sigue, 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 sigue. Y vemos ahí las curvas, se ve un poco distorsionado, pero ahí se va observando las curvas y se va repitiendo una y otra vez. Hablamos que también habían otros exámenes. Dentro de los exámenes
No hay, creo, todavía en las instituciones a nivel de MINSA ni de salud, pero contamos, bueno, también se debería de contar con un equipo que se llama oscilometría o oscilómetro, el oscilómetro de impulso. Es otro equipo que no requiere de la colaboración del paciente. Ya, no, ahorita no. Disculpe, ahí está. El oscilómetro de impulso no requiere de la colaboración del paciente. Entonces, en mayores de 2 años, incluso mayores de 2 años, ya se puede realizar. Ahí como ven, igualitos con la boquilla, solamente se le tapa, se le cierra bien la parte de las mejillas, se le tapa con la pincita y se le pide que respire, nada más, bien tapadito, que respire. Solamente respira, ahí no tiene que hacer ningún esfuerzo, a diferencia de la espirometría que le dices, toma aire y sopla con fuerza. En este, solamente lo único que hace es toma aire y sopla, toma aire y sopla, toma aire y sopla, y tranquila la niña, feliz. Entonces, este tipo de examen se hace desde los 2 años en adelante, ¿no? Y eso es importante recordarlo porque hay muchos niños que sufren de sibilancias antes de los 5 añitos, ¿no? Sibilancias recurrentes. Y muchos papás tienen esa duda si tiene o no tiene asma o qué problema tiene mi niño, ¿no? O también no solamente se hacen ese tipo de exámenes para niños con asma, sino niños con otros tipos de patología, ¿no? Displasia bronquopulmonar, etc. Muy bien. De la parte del tratamiento, vamos a hablar, digamos, en grandes rasgos, pero sí quiero que queden algunas cosas bien remarcadas. El tratamiento. Tenemos 2 tipos de tratamiento, ¿no? El tratamiento de rescate, que es para la crisis, y el tratamiento en sí, que es el tratamiento controlador o el famoso preventivo, ¿no? Que más lo decimos preventivo. Bueno, entonces el tratamiento de rescate es el tratamiento de la crisis. Habíamos hablado de asma como enfermedad crónica y de crisis como la, digamos, manifestación aguda de la enfermedad, ¿no? Entonces hablamos de rescate cuando estamos hablando de la crisis, de ese episodio agudo porque se exacerbó, se resfrió, fue un alérgeno y en ese momento está con toda la dificultad respiratoria, le falta el aire, le sirve el pecho, le aplico, en ese momento, ¿qué hago? Debo tener un plan de rescate, ¿no? En algunos casos ya nosotros a los papás que ya son algo continuadores, pues les decimos, ¿no? Si hay tos exigente, constante, persistente, no lo deja dormir, aplicamos su medicación de rescate. ¿Cuál es su medicación de rescate? Lo que es el salbutamol, ¿no? En el caso de las crisis tenemos que tener en cuenta la parte de cuáles son los mecanismos por los cuales se produce esta crisis. Hemos visto la parte de la, digamos que la patogenia o las causas que producen este problema de la crisis, del asma. Hemos visto el broncoespasmo, que habíamos dicho que ese músculo que rodea el bronquio, digamos que se contrae mucho. Entonces, ¿quién va a actuar a nivel del broncoespasmo? ¿Quién va a abrir ese bronquio? Un broncodilatador, ¿no? En este caso es el salbutamol. Otro de los broncodilatadores, también dependiendo del grado de la severidad de la crisis, está el bromuro de ipratropina. Lo he puesto en grandes rasgos porque qué medicación vamos a utilizar, pues va a depender mucho de la evaluación médica, ¿no? Pero el rescate, para tenerlo en cuenta en casa, siempre va a ser el salbutamol. Claro que existen combinaciones como salbutamol más beclometasona que ya están autorizadas para, digamos, para emplear también en pacientes, ¿no? Pediátricos. Bueno, solo para rescate. Ojo que esto es netamente rescate, ¿no? El otro es que va a haber un proceso inflamatorio. Cuando la crisis es moderada, severa, se puede emplear y está indicado lo que es un corticoide, ¿no? Ya sea prednisona, prednisolona. Eso no es una medicación de rescate para indicarlo en casa. Eso no lo indica o no lo inicia el papá. Eso, mediante la evaluación médica, lo prescribe el médico. Y ya, porque el corticoide sistémico puede tener muchos efectos adversos. El corticoide sistémico que se toma o que se coloca a nivel de la venita o que se inyecta, porque ese va directamente a la sangre y tiene efectos a nivel de todo el cuerpo. Ya estamos hablando del corticoide sistémico. Lo otro es que también puede haber producción o aumento de moco, que en algunos casos se pueden aplicar técnicas de aclaramiento mucociliar, como puede ser algunos niños, sobre todo los más pequeñitos, que no pueden movilizar secreciones, que no expectoran,
lo que es la terapia respiratoria, ¿no? La parte del tratamiento hemos hablado de la parte de la crisis, ¿no? La crisis en casa, solo vetados, o sea, salbutamol. Si es que vemos que el niño no mejora aplicándole su salbutamol, inmediatamente estamos yendo a emergencia para que lo evalúe el médico a ver si requiere otro tipo de tratamiento, una terapia de crisis, agregarle el corticoide u otra medicación. Y lo otro es la parte del control, que esto recién es el tratamiento del asma, porque lo que siempre vemos en consulta es que a mi niño siempre le indican prednisona, salbutamol, prednisona, salbutamol, pero es porque siempre vamos para el manejo de la crisis, más no vamos a una evaluación para ver si que realmente el paciente tiene asma y si requiere un tratamiento controlador o de mantenimiento, ya que el control va a definir el diagnóstico y vamos a ver qué problemas hay, por qué, digamos, el paciente no mejora a pesar del tratamiento o qué tratamiento requiere y además vamos a averiguar o vamos a investigar si solamente tiene asma o si tiene otras enfermedades. A eso le llamamos comorbilidades, que es lo que está en la parte derecha, ¿no? Las comorbilidades, por ejemplo, ¿no? Las rinitis alérgicas o las rinosinusitis son enfermedades, sobre todo la rinitis alérgica, que van muy de la mano del asma infantil, porque si no manejamos la parte inflamatoria superior, siempre va a haber, digamos, un desbalance, ¿no? Mejoramos esto, se activa esto y siempre van a estar ahí, no va a mejorar la parte del asma. La parte de la obesidad también es importante, el reflujo, ¿no? El reflujo gastroesofágico en los más pequeños. Problemas también emocionales, ansiedad y depresión. Eso se tiene que manejar a la par del tratamiento del asma. No quiere decir que el inhalador le produzca problemas de depresión y ansiedad, sino que hay niños que tienen problemas de ansiedad y depresión, que si no se manejan, el problema del asma tampoco va a mejorar. Es importante manejarlo a la par. Siempre es importante estudiar las comorbilidades para poder manejar ambas enfermedades y con ello el niño pues lleve un mejor control de la enfermedad. Y para ello tenemos los corticoides inhalados. Y los corticoides inhalados siempre van a ser, digamos, el medicamento principal como tratamiento. Y en esto sí sé que son imágenes muy engorrosas, pero con ello quiero mencionarles que existen guías a nivel internacional basadas en estudios en poblaciones de niños, de miles de niños, en los cuales se han realizado, digamos, evaluaciones respecto al uso de los medicamentos, ¿no? Y de acuerdo a estas evaluaciones es que nos dan pautas a nosotros. Solamente son guías. Finalmente, quien decide tal o cual medicación es el personal de salud, es el médico o es el especialista que de acuerdo a cada paciente indica tal o cual inhalador, tal o cual medicación. No es una receta para todos la misma, ¿no? Es de acuerdo a cada paciente, porque puede que un niño tenga un antecedente de un papá con asma, puede que el niño tenga rinitis alérgica, puede que el otro niño no tenga rinitis alérgica y a él no le voy a indicar el Montelukast porque no le va a servir mucho, al otro sí le puede ser mucho más favorable el Montelukast. Entonces hay medicamentos que se podrían agregar respecto unos con otros, dependiendo de las comorbilidades que tengan, ¿no? Van a ser más favorables respecto a un niño respecto a otro. Igual aquí observo la parte de lo que es la medicación, en lo que es la guía española del año pasado, del 2023. Cabe recalcar que cada año, en mayo aproximadamente de cada año, se actualizan estas guías. Estas guías no son las mismas cada año y cada año siempre hay actualizaciones y por eso nosotros cada año revisamos y vamos viendo qué de nuevo hay, qué cambios hay, qué sugieren, ¿no? No es estático el conocimiento va cambiando. Y bueno, con ello también pueden darse cuenta que nosotros vamos subiendo, bajando, agregando medicación de acuerdo a las evaluaciones que se le realizan a sus pequeños y bueno, de acuerdo a cómo va respondiendo el tratamiento también, ¿no? Muy bien.
Algo importante, porque, bueno, respecto a la medicación, el médico tratante, es un neumólogo pediatra o un pediatra, le va a indicar la medicación a su pequeño, de acuerdo a la parte de las guías, ¿no? De acuerdo a la patología de su pequeño. Es importante también recordar cómo se utiliza el inhalador, porque es digamos, como que el pan de cada día, que no nos acordemos o que quizás hay que ir reforzando la parte de la técnica inhalatoria, ¿no? Entonces recordemos que el inhalador en MDI que tenemos a nivel nacional no se aplica de manera directa. Ningún tipo de inhalador se aplica de manera directa a la boca. Siempre se utiliza un dispositivo, la aerocámara que tengamos a disposición. Idealmente una valvulada, ¿no? Pero si tenemos el tipo de aerocámara que tengamos, ya sea con máscara o con boquilla, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como allí dice, es agitar enérgicamente. Agitamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, 3 veces, colocamos en la parte del, digamos, donde se debe de colocar o el huequito del inhalador, sellamos bien, porque a veces los niños se pueden mover, ¿no? Sellamos bien, que selle lo que es puente nasal y mentón. Puente nasal, mentón. Que selle bien. Y nosotros, si es que es un niño grande que nos puede, digamos, obedecer órdenes, le decimos que respire por la boca, que jale la medicación por la boca, digamos que esta es mi aerocámara, inhala por la boca y que bote ya sea por boca despacio o por nariz o por boca, bote, pero que jale siempre por la boca. Ya ahí va y paseamos la nariz, porque por boca va a ser más rápido que llegue a nivel de los bronquios. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces va a tener que respirar? Entre 8 a 10 respiraciones, que si usted pone un cronómetro, más o menos son 30 segundos. Los estudios mencionan que más allá de 30 segundos ya no sirve de nada, no le va a servir en nada a su pequeño seguir inhalando más de 30 segundos. Lo otro, si es que es un bebé, sé que es complicado con los más chiquitos, lo que podemos hacer es de una botella de plástico de 2 litros, usted corta la base y un familiar se coloca esa botellita de plástico y se pone a jugar ¿no? frente al bebé, porque los bebés si juegan, entonces se distraen, ya no lloran, porque la idea de un bebé es que cuando tenga la aerocámara colocada, no llore, porque si llora, se cierra la glotis y al cerrarse la glotis ya no pasa el medicamento. Entonces el niño tiene que estar lo más tranquilo posible y la idea es que solo respire. Y en un bebé o en un lactante, lo que tenemos que hacer es contar hasta 10 de manera despacio. Si es un bebé, agito igual, coloco, doy el disparo y lo que hago es contar hasta 10. 1, 2, 3, de manera pausada hasta 10 y retiro, ¿no? Y mi familiar al frente que le esté haciendo, ¿no? Que le esté jugando y siempre el bebé tiene que observar a alguien que tenga algo colocado en la cara, porque si el bebé observa que solo él tiene la aerocámara colocada, va a decir, ¿qué es esto? Va a enloquecer y se va a quitar todo, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo a los pacientes que de las botellas grandes, que se haga una tipo aerocámara rústica, para que así juegue, que le pegue, digamos, no sé, pegantinas de estrellas, ¿no? Para que así pueda jugar con el niño. Y el niño, mientras que lo ve así, ¿no? Se sorprende, ya pasaron los 10 segundos. Es una manera un poco más, digamos, didáctica o algo más entretenida para el bebé y así pueda colaborar, porque sé que con los bebés es un poco más complicado y difícil. Muy bien. Entonces, luego de eso, si le toca un segundo disparo, tenemos que esperar un minuto, ¿no? Esperamos un minuto, 30 segundos, 60 segundos, y nuevamente, si el inhalador quedó aquí, no hacemos esto. Sacamos el inhalador, agitamos y colocamos y nuevamente disparo, y otra vez, si es bebé, 10 segundos, si es más grande, 8 a 10 respiraciones. ¿Cuáles son los, digamos, errores más comunes, ¿no? Respecto al uso del inhalador. Como ya hemos mencionado, aplicación directa nunca, siempre con su dispositivo. Y en la imagen observamos que el niño utiliza un dispositivo con boquilla. Yo utilicé con mascarilla, pero también hay con boquilla. Y en el caso de la boquilla es muy similar. Lo único que uno hace es agita
igual 3 o 5 veces, coloca, pero como es boquilla, solo es boca a boca. Jala por la boca y bota por la boca. Despacio, no por la nariz. Por la nariz no. Se bota, jala por la boca y bota despacio por la boca. Siempre es boca a boca, 6 a 8 respiraciones por boca. Se jala siempre profundo y se bota despacio. Eso para niños a partir de 5 años en adelante que nos puedan hacer caso respecto a la técnica, ¿no? Siempre que puedan realizar la técnica a partir de esa edad. Los más pequeñitos con mascarilla, pues porque no nos van a hacer mucho caso. ¿Está? Muy bien. Entonces siempre el niño tiene que estar sentado o de pie. Echado nunca. ¿Por qué? Porque si va a estar echado y le vamos a colocar la aerocámara, todo se va a quedar en la garganta. Por gravedad es que el medicamento, que es una partícula que uno inhala, por gravedad llega al bronquio. Entonces, si está echado, se va a quedar ahí en la garganta, no va a pasar al bronquio. Ya nunca echado, siempre sentado o de... Bueno, otro adicional es que muchas veces cuando están con problemas respiratorios aplicamos productos tipo mentolados, ¿no? Hay que evitar ese tipo de productos porque lo que hacen finalmente, y se ha demostrado, producen o desencadenan broncoespasmos, ¿no? Sobre todo en menores de 8 años. Hay que tener esos cuidados. Como conclusiones, finalmente, pues recordemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la hiperreactividad bronquial, por el broncoespasmo, que los síntomas más frecuentes son tos, silbido de pecho, dificultad respiratoria, que los desencadenantes más comunes son las infecciones respiratorias, los ácaros del polvo, la humedad, sobre todo en Lima cuando es invierno, la humedad. El diagnóstico es netamente clínico, signos y síntomas, que existen exámenes que nos ayudan, son de ayuda diagnóstica, como la espirometría, la oscilometría de impulso, de acuerdo a las edades, mayor de 2 años, desde los 6 años a más, respectivamente. Y el tratamiento va a depender mucho si es una crisis o si es el mantenimiento en sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cortijo. En el chat de la plataforma podemos ubicar las preguntas que nos han hecho los participantes para realizar la lectura de ellos. Muy bien. Ya, ok. A ver. Primero, a mi hijo a los 8 años le diagnosticaron broncoespasmo y ahora con 13 me indican que tiene asma. Ok. En realidad, broncoespasmo es el mecanismo, broncoespasmo es que el bronquio se contrae. O sea, en sí es la fisiopatología. Es lo mismo, broncoespasmo y asma. Pero para el diagnóstico en sí, si ya tiene 13 años y ha vuelto a tener estos episodios, quiere decir que en realidad quizás todo el tiempo, porque hemos mencionado que es un proceso inflamatorio crónico, quizás todo el tiempo tuvo asma, solamente que el asma tiene periodos, ¿no? Es como una especie de montaña rusa, tiene picos, está un tiempo inactivo, otra vez se vuelve a activar, otra vez inactivo. Entonces quizás en este momento se volvió a activar por algunos factores. Quién sabe, no sé, cambios hormonales, puede ser uno. Lo otro es que haya estado más expuesto a infecciones virales, que haya estado más expuesto a ácaros del polvo, que haya estado más expuesto a alérgenos y por eso es que su cuerpo ha vuelto a desencadenar estos problemas nuevamente. Es importante que se haga una espirometría, ¿no? Para definir realmente el diagnóstico y para, digamos, que reciba un tratamiento adecuado. Muy bien. Muy bien. Si mi hijo ya tiene asma, ¿cómo evito que tenga crisis recurrentes y pueda desarrollar su vida con normalidad? La idea de, digamos, llegar al diagnóstico, tengo el diagnóstico de asma, es el tratamiento controlador. ¿Cuál es el tratamiento controlador? Como comenté, de base es el corticoide inhalado. Este corticoide inhalado, la idea es que no va a depender, porque esa es la idea común y el temor de todos los padres, ¿no? Va a depender toda su vida de corticoide inhalado, sino que con la espirometría puedo yo definir el grado de obstrucción bronquial que tiene ahora. Y con eso, hacerle un control a los 3 o 6 meses, de acuerdo a cómo me sale la basal, ¿no? Si es un
moderado, pues le haría los 6 meses, ¿no? Porque si le hago tempranamente, no va a haber mucho resultado. ¿Por qué? Porque los estudios mencionan que va a haber un efecto antiinflamatorio a los 3 meses, recién inicia el efecto antiinflamatorio. Al mes disminuye la tos nocturna, a los 3 meses recién hay un efecto antiinflamatorio y hay disminución del BF1, que es un marcador o digamos, un parámetro de la espirometría. Entonces, hacerle antes de ese tiempo no valdría mucho la pena, ¿no? Entonces, es importante que lleven su tratamiento con periodicidad y continuidad. Hay niños que utilizan 1 año, 2 años, 3 años. Eso va a depender mucho del grado de obstrucción que tenga ahora. Y con la continuidad del tratamiento, va a depender mucho de cómo responda el niño para que así se le vaya retirando progresivamente. Como le comento, el tratamiento no es eterno. Y la idea de que lleve un tratamiento es que él haga ejercicio sin cansarse, sin tener tos y que haga sus actividades con normalidad. Si es que está recién iniciando su tratamiento con el corticoide inhalado, es importante que esté bien vacunado todos los años influenza, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios altos, porque ya hemos visto que la principal causa de desencadenantes de exacerbaciones o de crisis agudas son las infecciones respiratorias altas, ¿verdad? Lo otro es importante sería fenotipificarlo. ¿Qué quiere decir? Ver si es que él es un asma alérgico o no alérgico. No todas las asmas son alérgicas, pero si es un asma alérgica, un panel de alergia o un prick test para ver a qué elementos del ambiente es alérgico y evitar ese elemento. Por ejemplo, si es alérgico a los ácaros del polvo, pues en casa no barrer, trapear o aspirar, en su cuarto o en su dormitorio, solo su cama, su mesita de noche, no tener cosas muy amontonadas para así no generar acumulación de polvo, donde van a ver o van a crecer ácaros, ¿no? Ahora, difícilmente hay alfombras y, digamos, edredones porque estamos en tiempo de calor y este es el mejor tiempo para utilizar su tratamiento preventivo. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a tener menos exacerbaciones porque estamos en verano y en verano va a haber menos exacerbaciones porque hay menos humedad, todo se presta para que ese bronquio desinflame mucho mejor y puede desarrollar su vida con normalidad. La idea del tratamiento es esa. Muy bien. ¿Es cierto que el inhalador reduce el tamaño de los pulmones? Ya. Nada, o sea, si es que su niño no recibe el inhalador, si es que no recibe su corticoide inhalado, la inflamación o en la imagen, quizás le puedo poner la imagen de la fisiopatología para que vea el bronquio. Acá. Entonces, no es que el bronquio, o sea, aquí la luz es lo que se reduce, no sé si se nota, aquí hay una luz, ¿no? Todo el redondito, que está libre, está limpio, sale el aire, entre el aire, es feliz. De este lado está lleno de moco, lo amarillo es moco, ¿no? Está lleno de moco, está inflamado, y ese bronquio que aquí está relajadito, aquí está todo apretado. Toda esta parte del músculo está todo apretado, ¿no? O sea, no es que se reduzca, sino que hay broncoespasmo. Y ahora, si es que no recibe tratamiento, finalmente, ¿qué va a generar? Que ese pulmón se remodele. ¿Qué quiere decir que se remodele? Que haya componente, digamos, de colágeno, ¿no? Fibrina, que finalmente va a hacer que ese pulmón ya no sea tan elástico como normalmente lo es. Un tejido de un pulmón es elástico porque uno toma aire, bota y es elástico. Pero este ya no va a ser tan elástico, ya no va a respirar como antes y va a tener limitación. La idea del corticoide inhalado es que esto no ocurra. Tratar en lo máximo posible que esa función pulmonar no se deteriore, ¿no? Entonces, estamos tratando con el tratamiento evitar, es al revés de lo que usted cree, mejor dicho. Se tiene esa concepción, pero es al revés. El asma se puede heredar. Existe un índice predictor de asma, que allí encontramos criterios mayores y menores. Dentro del criterio mayor encontramos padre o madre con asma, que justo también lo comenté. No lo puse en la gráfica, pero lo comenté. Si el papá o la mamá tuvieron asma o tienen asma, hay digamos que 7 veces más la probabilidad de que el niño desarrolle asma en cualquier etapa de su vida. No es el 100%, pero sí hay una alta probabilidad
de que pueda desarrollar asma. Definitivamente sí hay un componente hereditario, ¿no? Sí, sí lo hay. Felicidades por su ponencia. Los criterios son solo válidos para menores de 3 años. Se podría extrapolar para niños mayores en los que no se cuente con espirometría. Bueno, en realidad los criterios sí, justamente en el último congreso que hubo de neumología pediátrica, digamos que se está intentando extrapolar ello a diferentes grupos más, a los niños, porque se han hecho de la corte de Tucson, se está haciendo seguimientos a niños, estos niños ya tienen pues más de 20 años. Entonces, se les está haciendo seguimiento y se está viendo estos criterios y se puede aplicar a grupos de edades más grandes. Y se ha visto que en realidad sí se puede incluso extrapolar, ¿no? No existe todavía, no es un nivel de evidencia 1A, pero de que se puede hacer, en realidad sí se podría. Si no tenemos otra, digamos, o no se cuenta con otro tipo de, digamos, de examen auxiliar para poder definir clínicamente, sí se podría tener en cuenta, ¿no? ¿La fenotipificación es necesaria en todos los casos o solo en los casos de asma grave no controlada? En realidad, la fenotipificación va a depender mucho del caso del paciente, ¿no? Porque incluso solo lo vemos en los pasos 5, 6, o sea, en los que son, digamos, un asma severa, ¿no? Porque incluso el neumólogo pediatra debería de ver a ese tipo de pacientes. En otros países, los pediatras manejan hasta lo que es escalón 3, 4, ¿no? Escalones por encima del 4 recién lo ve el neumólogo pediatra. Pero bueno, en nuestra realidad nosotros vemos desde escalón 1 y 2, ¿no? O sea, todo. Creo que no hay más. Ya, más bien, igual quería comentar las preguntitas. No hay más preguntas, pero yo sí tengo algunas preguntas que casi siempre son, o son frecuentes o dudas, o mitos, o podría decir, vamos por acá. Ya. Son preguntas frecuentes de la consulta, ¿no? ¿El uso del inhalador produce asma? En realidad eso es un mito, ¿no? Y quería también comentarlo porque mientras no utilicemos el inhalador, lo vamos a necesitar más. Esa es la verdad, porque mientras más, digamos, no utilicemos el controlador, más veces vamos a requerir el salbutamol o el medicamento de rescate, porque como no estamos con tratamiento, vamos a seguir teniendo crisis, entonces vamos a seguir necesitando el inhalador. Como mejoramos, entonces decimos, no, pero solo necesito el salbutamol, 3 días, mejoro y ya. Pero al siguiente mes, otra vez, no, solo 3 días, sin prednisona, un día, 2 y ya. Y así, hasta que en algún momento el salbutamol ya no les hace nada. Y en ese momento acuden a la emergencia. Se hospitalizan y en algunos casos hubo caso de un niño americano en el 2020 que era así, 3 años con salbutamol, cada 2 meses su salbutamol, prednisona, salbutamol, prednisona. Finalmente no le hizo nada el salbutamol, estuvo hasta cada hora aplicándoselo en casa, no le hacía nada, ese niño falleció, llegó a la emergencia, muy mal, lo intubaron, llegó a fallecer. Nunca recibió tratamiento preventivo. En realidad es un problema a nivel mundial y ese niño fue un niño de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en un país en donde la accesibilidad del tratamiento es mucho mayor que el nuestro incluso. Entonces, eso sí no solamente es nuestra realidad, sino es la realidad a nivel mundial. Si mi hijo dice no puede comer dulces, chocolate o leche porque le produce tos, en realidad también eso es un mito, porque siempre me preguntan si puede comer o no puede comer. Va a depender mucho de su niño tiene algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? Si tiene algún tipo de alergia alimentaria, obviamente no le voy a decir tome leche, que tome leche, ¿no? Porque si tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, obviamente por su alergia alimentaria no debe de consumir ese producto, más no por el problema del asma o porque le produzca tos. La leche no produce tos, el chocolate no produce tos, los dulces no producen tos, el helado no produce tos, los caramelos no producen tos. No tiene nada que ver eso con el problema del asma. En ningún momento en la fisiopatología mencioné ello, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Pero bueno, muchas veces también hablamos de los preservantes y todo ello. Si hay algún tipo de alergia alimentaria, definitivamente que ese producto, pues el niño no debe de ingerir.
por su alergia alimentaria. Ya eso también hay que tenerlo claro. Entonces, el corticoide, no se nota mucho. Si mi hijo utiliza inhalador, no va a crecer. Digamos, una pregunta frecuente. En realidad, los corticoides inhalados, y como había mencionado, para mí es una preocupación, digamos, bien alta, porque utilizan indiscriminadamente dexametasona, prednisona, en casa, ¿no? Se automedican y a eso no le tienen miedo. Y 5 miligramos de prednisona equivale a todo un año de un inhalador o un corticoide inhalado mañana y noche. O sea, el efecto adverso de una pastillita de prednisona de 5 miligramos es mucho más alta que el uso del inhalador todo un año. Y a veces no quieren utilizarlo ni 3 meses. Entonces no se compara en nada una medicación, un corticoide por vía oral, que uno lo pasa, va al estómago, se absorbe, va al intestino, a la sangre, se disemina por todos lados, ¿no? A diferencia de el corticoide inhalado, que de la dosis que yo le doy, porque no utiliza una aerocámara valvulada, utiliza una de plástico. El plástico lo que genera es que el medicamento se pegue a las paredes porque tiene carga eléctrica. Uno, disminuye la cantidad de dosis que yo le doy. Otro, solo con un buen inhalador y con una buena técnica, el 20% de la dosis que yo le doy llega al bronquio del niño. Entonces, en realidad llega mucho menos de la dosis que uno le da y a pesar de ello el paciente responde, ¿no? A pesar de todas las limitaciones el paciente responde. Entonces nos va a generar esos efectos adversos indeseables, pero siempre se le dice, ¿no? El efecto adverso local más frecuente es la aparición de honguitos en la boca. Entonces le dice, después del uso de su inhalador, no se olvide su enjuague bucal o su cepilladito de dientes. Siempre le decimos, no es frecuente, es menos del 2%, pero tampoco no he tenido casos en la consulta, al menos acá en el hospital, pero sí hay que advertirle, ¿no? Porque, digamos, no sé, se olvidó todo el mes, no utilizó, bueno, sí hay papás que se olvidan y que me dicen, pero nunca no le dio, le digo, señor, no se olvide, mejor es pecar por exceso que por defecto, siempre decimos eso, cepillado de dientes, si no le haya dado todo un mes y no le ha dado el honguito, es mejor que se cepille los dientes. Hay que evitar eso, ¿no? Menos del 2%, pero igual hay que cuidarlos, ¿ya? Respecto al crecimiento, hay estudios que se han hecho con moléculas que son un poquito más antiguas, ¿no? Como beclometasona. Hay moléculas, digamos, un poquito más actuales, como son budesonida, fluticasona, ¿no? También incluso hay compuestos, ¿no? Budesonida formoterol, fluticasona salmeterol. De acuerdo a la edad del paciente se le puede dar una u otra medicación y de acuerdo, digamos, también se puede combinar con otros medicamentos para no darle una dosis tan alta del corticoide inhalado y poder evitar sus efectos adversos. Respecto al crecimiento, disminuye la velocidad del crecimiento, sí, en menos de 1 centímetro, 0.8, 0.9 centímetros en la velocidad del crecimiento, pero finalmente se vio que en la talla final no afecta, ¿no? Significativamente. Respecto a que un niño vaya a una UCI, se intube y tenga riesgo de morir, a que tenga 0.9 centímetros o 1 centímetro menos de talla, se valora el riesgo-beneficio, ¿no? Y creo que es mejor tener a un paciente con vida que a un paciente con menos de 0.9 centímetros de talla, ¿no? Bueno, el corticoide hará que mi hijo sea obeso y esto es muy frecuente y me llegan pacientes que están obesos y que no utilizan el corticoide inhalado. Entonces no tiene nada que ver con el corticoide inhalado la parte del incremento del apetito, porque asocian corticoide con incremento de apetito, pero en realidad no tiene mucho que ver. Lo que sí, quizás hay problemas de ansiedad, porque bueno, todos hemos estado encerrados en la parte del COVID, los niños han incrementado las tasas de lo que son trastornos de adaptación, de ansiedad, depresión, y eso es una realidad, no solamente acá, es a nivel mundial, y es importante que también sean manejados por la parte de psicología, psiquiatría, ¿no? Y manejar eso también, pero no tiene nada que ver con el corticoide, ¿ya? Los inhaladores producen dolores óseos y musculares. Hay que tener una evaluación respecto quizás al dosaje de vitamina D, podría ser, pero en realidad no tiene que ver con la parte, al menos en niños, incluso en la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, en el último congreso del año pasado en Brasil,
mencionaron que no, que en niños incluso no es de rutina pedirle el dosaje de vitamina D, digamos, no es de rutina. Lo que sí se mencionó es que la vitamina D de manera natural se puede obtener en la yema de huevo, que muchas veces tenemos temor porque decimos el colesterol o que es que tiene mucha componente de grasa, pero en realidad es una grasa buena. Y el colecalciferol, que es la vitamina D, lo contiene la yema de huevo. Entonces sí es digamos, es una buena fuente de vitamina D natural. Entonces no hay que dejarnos engañar, siempre hay que buscar una buena información, una orientación por el especialista. Y para culminar, también es importante, en el caso de las dudas respecto a los niños, ¿no? Más pequeños. Si mi niño tiene 2 años y tiene un episodio de silbido de pecho y ha requerido salbutamol y respondió con el salbutamol, ¿es asmático? Eso también es importante y en este cuadrito que se ve medio distorsionado, pero bueno, existen patrones de sibilancias en los primeros años de vida. Y como ven acá, no todas las curvas llegan digamos, a progresar hacia el futuro, ¿no? Existen sibilantes tempranos transitorios que solamente, y como algunos dicen, ¿no? Ay, a mí me dijeron que tenía asma, pero solo llegaron solo hasta los 3, 4 años y ahí nunca más tuvo ningún episodio, ¿no? Se curó con no sé, con la moringa, con el eucalipto. Pero no fue así, sino que fue un niño que tuvo algunos episodios de sibilancias asociados quizás a infecciones respiratorias o postvirales, y bueno, fue un sibilante temprano transitorio, no es que fue un asmático, ¿no? O puede ser también un niño, una condición. ¿Cuáles son los sibilantes tempranos transitorios? Usualmente aquellos que empiezan antes de los 3 años de edad, ¿no? Aquellos que tienen infecciones respiratorias virales y que tienen un cuadro postviral, ¿no? Con sibilancia, que ninguno de sus papás tuvo antecedente de alergia o de asma, ¿no? No hay ningún antecedente nada en la familia. Entonces, difícilmente, siempre digo, en medicina no hay nada al 100%, pero difícilmente pueda desarrollar, ¿no? Igual se le monitorea. También están los sibilantes tardíos, ¿no? Que son aquellos que son después de los 3 años, pero antes de los 6 años. Y los sibilantes persistentes, estos sí son los que probablemente más adelante, probablemente puedan desarrollar asma. Entonces, hay patrones de sibilancias en los primeros años de vida que no necesariamente son niños que van a tener asma en el futuro. Con ello quería culminar. Gracias. Ahora sí, Muchísimas gracias. gracias y nuevamente felicitarla, doctora Cortijo, por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora Cortijo. Esperamos contar en una próxima oportunidad con usted. Gracias.